y preparado para un mejor futuro. Y ser parte de ese objetivo es lo que nos motiva a brindarte diversas alternativas para tu mejora continua. Cursos y diplomados en modalidad presencial e híbrida. Cursos a distancia con plataformas virtuales en formato síncrono. Capacitaciones de autoaprendizaje por medio de nuestra plataforma eLearning. Y hoy ponemos a tu alcance un formato corto y dinámico, con los mejores contenidos y de la mano de grandes expositores del sector. Jueves de conferencia y SIC. Una alternativa más de capacitación para ti. Prepara tu café y únete a la conversación. Bienvenido a esta gran comunidad que busca ser mejor cada día. Capacitar es construir. Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta sesión del programa de prevención de desastres que trae la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y su Instituto de Capacitación ELISIC a todos ustedes. El día de hoy platicaremos dos temas sumamente interesantes. Hablaremos acerca de la mochila de emergencia y el plan de protección civil. Y para ello tenemos dos grandes expertos y tendré el gusto de darle la bienvenida a la primera de ellas. Ella es Nancy Patiño. Nancy Patiño estudió Ingeniería Geológica en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, es subdirectora de Manejo Integral de Riesgos y Resiliencia dentro de la Dirección Ejecutiva de Protección Civil y Resiliencia en la Alcaldía Miguel Hidalgo, donde dirige estrategias e iniciativas para la reducción de riesgos de desastre. Capacita a la población y personal de la alcaldía en materia de protección civil. Asimismo, coordina diversos esfuerzos en pro de la resiliencia y sostenibilidad bajo el marco de la Agenda 2030 y supervisa las estrategias de mitigación al riesgo geológico. Ha ganado diversos premios, entre ellos el primer Foro Internacional de Ingeniería y Resiliencia, organizado por Juventud Incide, también el Premio Impulso y Excelencia en la Resiliencia 2022, otorgado por ARISE, una iniciativa internacional en la materia, y también ha representado a México en Japón en el primer programa de intercambio internacional para el desarrollo de la juventud México-Japón 2019 con los temas de Disasters Management. Sin más, te cedo el uso de la voz, Nancy. Muchísimas gracias por acompañarnos y también por poder platicarnos acerca de qué es esta mochila de emergencia, qué debemos de considerar y todos los detalles. Entonces, nuevamente, gracias. El espacio es tuyo. Muchas gracias a ti, Anela, por la presentación y también por la invitación. Y bueno, queremos enviarles un cordial saludo de parte del director de Protección Civil, Ricardo Pedro Bernal Arellano, y pues es un gusto poder estar aquí con ustedes. Bueno, hoy quisiera comentarles un tema que a lo mejor es muy común para todas y todos ustedes, pero a veces nos hace falta llevarlo un poquito más a la práctica. Y si me puedes ayudar con la siguiente, por favor, Daniela, gracias. Vamos a hablar un poquito, a charlar de la mochila de emergencia. Y como bien dije ahorita, a charlar. Me encantaría que pudieran ayudarme a participar, ya sea que escriban en el chat o si está permitido que puedan abrir su micrófono de manera ordenada. Pero primero que nada, lo que ustedes ahorita están viendo aquí en esta imagen, pues seguramente es muy conocido para todas y todos, que fue lo que ocurrió en el sismo del 85 versus el sismo del 2017. Desconozco de qué partes de la República ustedes nos están viendo. Me encantaría que igual en el chat o en la página donde nos estén observando pudieran ponerme ahí, ¿no? Oye, yo soy de Tamaulipas, yo sí viví el sismo. Y que también pudieran escribirme cuáles creen ustedes que fueron algunas de las lecciones aprendidas. Justamente hay un libro que a mí me gusta mucho y que siempre van a escuchar mencionarlo, que habla sobre las voces del temblor, ¿no? De 1985, escrito por Elena Poniatowska. Ella nos ayuda a identificar cómo el pueblo de México realmente es que no estábamos preparados, pero salimos como una comunidad o una ciudadanía resiliente, ¿no? O sea, nos tuvimos que adaptar e ir aprendiendo en el camino desde ese entonces hasta el sismo del 2017, varias estrategias que nos van a servir a hacerle frente a una situación de emergencia o desastre, ¿no? Pilar Barajas, gracias por animarte a escribirnos. Me dices que tú estabas en Querétaro cuando viviste lo del sismo. Y Pilar, si puedes ahí mismo en el chat escribirnos
o sea, ¿qué representó para ti? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué escuchabas en las noticias? ¿Cómo veías que la ciudadanía lo estaba pues viviendo, ¿no? Porque era algo realmente, voy a poner entre comillas, inesperado, y versus o en comparación con el sismo del 2017, ¿no? Donde se supondría que ya tendríamos varias lecciones aprendidas y que estaríamos más capacitados, más preparados para hacerle frente a esto. Entonces sí me gustaría que pudiéramos reflexionar esto. Por favor, escríbanos ahí en el chat. David Flores me dice que lo vivió en la Ciudad de México. Pilar me dice, yo tenía a mi familia en México y experimenté miedo. Por supuesto que sí. Imagínense esas noticias, estás en otro estado y de repente te dicen que la ciudad está colapsando, ¿no? Y bueno, vamos a pasar a la siguiente, Daniela, por favor. Gracias. Primero que nada es importante que ustedes puedan identificar cuál es la diferencia entre una emergencia o un desastre, que son palabras que normalmente escuchamos a gente que trabaja en la protección civil, ¿no? Una emergencia es algún daño con una menor escala y que sí lo puedo resolver con mis recursos propios, ¿no? Ustedes que pertenecen la mayoría a la industria de la construcción, ponemos ahí un ejemplo, ¿no? A lo mejor estoy haciendo mi excavación profunda y resulta que mi mi protección en la colindancia no fue del todo favorable y a lo mejor voy a tener por ahí algunos desplazamientos, pero que con mis propias capacidades empresariales yo puedo resolver y eliminar ese problema o mitigar el riesgo, ¿no? Sin embargo, un desastre es cuando aquellos daños exceden la capacidad económica y humana de un gobierno local. Por eso, justo ven aquí una de las imágenes del sismo del 2017. Muchos edificios fueron afectados y obviamente ya no solo fue en un punto, ¿no? No solo fue en una alcaldía, sino que fueron en varios puntos de la ciudad, por ejemplo, y es necesario que se involucren más órdenes del gobierno y diversos sectores, como el empresarial, el público, el social, etcétera, ¿no? Siguiente. Y por eso es importante que comencemos a pensar tanto como individuos, de manera grupal, como sociedad, si yo tengo una empresa o con mi propia familia, ¿a qué emergencia o desastre yo me podría enfrentar? Y ahí quisiera que nuevamente me ayudaran a escribir en el chat, de manera individual, ¿a qué me podría yo hacer o a qué le podría hacer frente, ¿no? Yo les pongo un ejemplo. Ahora con lo del COVID, ¿no? En el trabajo, a lo mejor si yo me contagio, exactamente, Pilar, muy bien, gracias por tu participación, a una inundación, ¿a qué otras cosas podríamos hacerle frente, no? Les sigo citando este ejemplo en lo que se van familiarizando con esto y me escriben en el chat. De manera individual, a lo mejor si yo me contagio de COVID, pues llego a casa y entonces podría también afectar a mi familia, ¿no? O como en esta imagen que ustedes están viendo ahí, que es de la erupción del volcán de fuego en Guatemala en el 2008, fue muy triste porque varias familias vivían a faldas del volcán y tuvieron que ser desplazados por este desastre, ¿no? Si se dan cuenta ahí, pues esta familia está avanzando por las pocas cosas que alcanzó a rescatar. Entonces, por eso es que tenemos que estar preparados en caso de sismos, de inundaciones. Exacto, Jazmín Morales, muchas gracias. De un huracán, Erika Carrasco, a un ciclón, exactamente, lo acabamos de ver justo, por ejemplo, con el huracán Otis. Y también a veces no pensamos como empresarios, ¿no? ¿A qué podríamos vernos afectados? Yo les invito a que ustedes, si son empresarios, los que nos están, y empresarias que nos están acompañando el día de hoy, que puedan pensar cómo es que todas estas cosas de las que comúnmente hablamos podría afectarme a mí y detener incluso el cese o más bien dicho, provocar el cese de mis operaciones, ¿no? Que eso es algo que ahorita les va a comentar el ingeniero Víctor, pero que es muy importante que lo vayamos teniendo en mente, ¿no? Siguiente, por favor, Daniela. Gracias. Y entonces, ya después de que analizamos y tenemos que empezar a reflexionar tanto como individuos, familias, sociedades, empresas, ¿a qué podríamos estar expuestos? Como bien ahorita ustedes dijeron, inundaciones, sequías, huracanes, deslizamientos, erupciones volcánicas. Entonces tenemos que comenzar a hacernos la pregunta, ¿realmente estamos preparados para lo que ya sabemos que inminentemente podría presentarse en el lugar donde yo vivo, en el lugar donde trabajo, en el lugar donde está mi empresa?
Por ejemplo, tengo una gran amiga del Instituto de Geología, ella me ha enseñado mucho y puse ahí su cita, ¿no? Y ella me dice, a ver, con este tema de los sismos, ok, mucha gente dice, no, es que es 19 de septiembre, va a volver a temblar, ¿no? Bueno, y si la ciencia llegara a advertirnos que cada 19 de septiembre va a temblar, ¿de qué nos serviría si no estamos tomando acciones para fomentar la cultura de la prevención, ¿no? Digo, ahorita, un comercial geológico, ahorita todavía eso no se puede predecir, ¿no? Sigue la ciencia, avanzando en ese momento, así que no crean a estas personas que a veces dicen, el cielo está naranja, va a temblar, o cosas de ese estilo, ¿no? Pero justamente tomando este tema de que, ¿qué pasaría si todos los fenómenos, incluidos los sismos, yo le pudiera decir oye, Daniela, ¿qué crees? Hoy a las 8 de la noche va a temblar con una magnitud de 8.2. ¿No? Me va a decir Daniela, ay, gracias, Nancy. Y si Daniela no tiene preparada su mochila, su plan familiar de prevención de riesgos, en este caso su programa interno, si ella tiene una empresa, pues ¿de qué nos serviría saber la hora y la fecha exacta en la que va a temblar si no vamos a tener las actitudes adecuadas? Es por eso que quiero entrar ahora sí, ya después de este contexto, de lleno a qué tiene que llevar nuestra mochila de emergencia, ¿no? Primero que nada, esto se deriva de que tenemos que tener un plan familiar para la prevención de riesgos. Y no porque vean la palabra familiar significa que no aplica a sus empresas. Eso ahorita, entrando al tema del programa interno, van a entenderlo un poquito mejor. El plan familiar, hay varias versiones que ustedes pueden accesar, tanto en la Coordinación Nacional de Protección Civil, o si están en la Ciudad de México, pueden accesar a que de hecho les estoy dejando ahí el código QR para que puedan accesar y hacerlo con su familia. Y básicamente se centra en 4 etapas o fases importantes, ¿no? Primero, que ustedes detecten los peligros que están a su alrededor, tanto al interior, ya sea de su empresa o su hogar, o al exterior, ¿no? Que identifiquen zonas de menor riesgo, ejecuten y formulen y ejecuten un plan y realicen simulacros. Estas 4 actitudes, justamente yo podría decir que son de las grandes lecciones aprendidas de aquellas emergencias o desastres a las cuales nos hemos visto expuestos en años anteriores y que a lo mejor no teníamos tanto conocimiento para hacerle frente, ¿no? Siguiente. Y es por eso que hoy queremos invitarles a que ustedes puedan constituir su mochila de emergencia, que tomen unos minutos como familias, individuos o en sus empresas para poder permear en la cultura de la prevención. A veces la mochila de emergencia se ha también conocido como maleta de vida, no importa tanto el nombre, el chiste es que la tengan. ¿Y por qué es importante la mochila de emergencia? Bueno, porque nos permite fomentar una cultura de la prevención. Es una herramienta auxiliar en el caso de una emergencia o desastre. ¿Y por qué es tan importante lo que llevamos ahí? Porque nos va a permitir atender a nuestras necesidades básicas en al menos las primeras 72 horas en las que el gobierno va a empezar a tomar el control y van a poder empezar a brindarnos ayuda, ya sea que se empiecen a activar los refugios, los centros de acopio, etcétera. Esta mochila nos va a ayudar a sobrevivir con plena autosuficiencia. Siguiente, por favor. Antes de explicarles aquí qué es lo que tiene la mochila de emergencia, recuerden que me gusta que participen ahí en el chat. Cuéntenme si ustedes ya tienen su mochila de emergencia o si es la primera vez que ustedes han escuchado de esto o qué acercamiento tienen al respecto. Es bien importante saber. Gracias por sus comentarios. Y bueno, respecto al contenido, básicamente lo ideal, ¿no? No todo lo que yo voy a decir aquí significa que tiene que ser una regla cuadrada, son recomendaciones y ustedes las pueden nutrir al respecto, ¿no? Padrísimo que Erika y otras personas que me están escribiendo por aquí me dicen que sí tienen una mochila. De hecho, Osvaldo Monsalvo me dice que también tiene una mochila en el trabajo y eso es súper aplaudible y un gran ejemplo para todos aquellos que a lo mejor es la primera vez que están escuchando el tema. Justamente una mochila pues tiene que tener un botiquín con lo mínimo indispensable para atender cualquier situación y también que ustedes comiencen a cuestionarse, ¿no? A ver, yo como individuo o como familia, ¿es necesario que lleve algún medicamento específico? Y también que piensen a qué fenómeno están expuestos. Algunos de ustedes me decían, no, pues es que huracán, ¿no? O inundación. Bueno, lógicamente, entonces quiere decir que a lo mejor el agua que va a llegar
se va a empezar a contaminar. Entonces yo necesito llevar también en mi mochila de emergencia o en mi botiquín aquellos instrumentos que me van a poder tener o ayudar a tener una sanidad durante el proceso hasta que baje el tema del fenómeno, que en este caso una inundación, ¿no? Tenemos que tener también documentos importantes, ¿no? En este caso, ustedes definan cuáles, pero una sugerencia sería acta de nacimiento, escritura de tu casa, títulos universitarios, etcétera. Y de preferencia les recomendamos que los lleven tanto una versión impresa, que ya previamente los hayan guardado en la nube. Obviamente, si hay una emergencia, a lo mejor no va a haber electricidad para consultar la nube, pero cualquier cosa tú ya tienes un respaldo. También es bueno que lo lleves en una USB, por cualquier cosa, tener otra copia, y en dado caso también protegida en una bolsa de plástico. Volvemos a esto, adapten todo a las necesidades locales. ¿Qué pasa si es en una inundación y yo nada más lo metí en un folder? Pues seguramente puede verse expuesto a que mis documentos se dañen. Por otro lado, también pues es importante que ustedes puedan llevar un radio. Hemos visto a veces capacitaciones a donde nosotros vamos que nos presumen y nos dicen, ya tengo mi radio, pero se carga solamente con conexión USB, ¿no? O de manera electrónica. Es importante que ustedes recuerden que en esa situación de emergencia o desastre tienen que tener todas las herramientas disponibles para poder sobrevivir al menos 72 horas y estar comunicados de las noticias más actuales. Es importante que también lleven a lo mejor cables, baterías o pila externa para cargar su teléfono y dinero en efectivo. Siguiente, por favor. También es importante que lleven fotografías de familiares. A veces esta sugerencia no es tan común. Entonces, de las personas que tienen ya su mochila, ojalá que nos puedan escribir ahí de, oye, esto yo no lo había contemplado, o sí, por supuesto, yo ya las tengo y las llevo en mi mochila, ¿no? Esto es muy importante porque si llegasen a separarse como familia, esto les va a ayudar también a poder encontrar nuevamente a su familia, ¿no? Y es parte del plan familiar que debieron de ustedes de haber programado desde antes. Impermeable, mantas térmicas, por favor no se vayan a llevar la cobija del tigre, esa bien pesadota y que va a ser lo único que les va a caber. Mira, Erika nos dice, no, las fotos no las tengo incluidas. Muy bien, Erika, ojalá que las puedas incluir y que puedas darte cuenta de la importancia de tenerlas. También es muy importante tener un directorio, ¿no? Justo porque si colapsan las cuestiones digitales o tecnológicas, tenemos que tener todo a la mano para poder contactar a aquellas personas que nos pueden auxiliar. En el caso de que ya sea que tengan hijas o que sean sus esposas o madres o hermanas o ustedes mismas, es importante que lleven toallas sanitarias, en el dado caso de que aplique, pues pañales tanto de niño o adulto. Importante que tengan un duplicado de llaves, no solo en su mochila, pero también en parte de su programa familiar o su plan familiar, pensar, oye, ¿qué pasaría si llega un sismo de tal magnitud como el 2017? ¿Qué te parece si dejamos una copia con mi prima que vive en tal lugar y que podría llegarnos a auxiliar, ¿no? Osvaldo nos dice que también, que no consideró lo de las fotos, pero que sí tiene cositas para sus perritos. Muy bien, Osvaldo, justo a eso vamos, ¿no? Y bueno, la siguiente también, Daniela, si le puedes cambiar, y mientras les voy explicando que también es importante que ustedes contemplen a lo que a veces se le ha llamado como grupos vulnerables, ¿no? Incluido a veces las infancias las catalogan así, ¿no? Lleven juguetes, no, la idea es que ustedes propicien un ambiente seguro, tranquilo, para evitar la crisis y el caos, porque seguramente va a haber, ¿no? Ante una emergencia o desastre, entonces ayuden a que las personas que van con ustedes, su familia, amigos, etcétera, puedan sentirse tranquilas. Y eso incluye a las personas adultas mayores o con ciertas discapacidades. Especialmente si hay alguien en tu familia o en tu empresa que tiene o presenta esta condición, es importante que tú sepas qué medicamentos toma, en qué horario, con qué dosis, que conozcas un diagnóstico médico, que pueda también ir en la mochila, que sepas si tiene alguna alergia a la comida o algunas otras situaciones, el tipo de sangre y también si requiere algún equipo de asistencia especializada como bastón, equipo para audición, lentes, etcétera, ¿no? Y toda aquella consideración que tú veas que sea necesario para auxiliar a esa persona o asistir a esa persona en caso de una emergencia o desastre, es importante que también la contemples. Siguiente, por favor.
Gracias. Y sí, y justo ahorita como me decía Osvaldo, pues también es importante que consideremos a nuestras mascotas, ¿no? Déjenme les cuento una historia algo chistosa. Hace un tiempo estuve viviendo en un departamento por Azcapotzalco y cuando había cuestión de los sismos, muchos vecinos pues salían con 5 o 10 perritos, ¿no? Y a mí me costaba mucho trabajo porque yo tengo una gata y mi gata es imposible agarrarla, ¿no? O sea, casi yo tengo solo que liberarle el paso para que ella pudiera pues salir en el caso de una emergencia o desastre a tratar de agarrarla, ¿no? Y ahí es donde entra también que hagamos simulacros incluso con nuestras mascotas, ¿no? Que preveamos el alimento, trastes, incluso bolsas para sus heces, juguetes también para ayudarles a desestresarse, una mantita, una correa y también nuevamente la fotografía, porque recuerden, en el caso de un desastre, a veces todo empieza a colapsar y podrían perderse. Esta fotografía nos ayudaría a que los cuerpos de emergencia pudieran, en las maniobras de búsqueda y rescate, encontrarlos, ¿vale? Y siguiente, por favor, Daniela. También es bien importante que vean las características que su mochila debe de tener. No vayan a decirme que en una cajita de huevo van a llevar ahí sus cosas de la mochila de emergencia, porque de inicio a lo mejor es barato, pero no es muy práctico, ¿no? Lo ideal es que sea una mochila que te permita tener las manos libres para que tú puedas desplazarte sin ninguna incomodidad, ¿no? Entonces también es importante y se llega a recomendar que la mochila no pese más de 8 kilogramos para cualquier adulto, ¿no? Y que obviamente hay algunos que te pueden decir, bueno, una mochila por familia, una por individuo, eso ya es una decisión que ustedes tienen que tomar, ¿no? Si tú consideras que en una sola mochila cabe todo lo necesario para las personas miembros de tu familia, adelante, y si no, trata de adaptar algo para las condiciones, edades, tamaños, capacidades de cada miembro de tu familia. Y es importante que la tengas a la mano. A veces nos hemos encontrado con que tienen su mochila de emergencia o de vida guardada en el closet, ¿no? Y la idea es que esté lo más cercana posible a tu salida de emergencia o a tu puerta de acceso a tu casa, por donde vas a evacuar en el caso de que haya una situación, ¿no? Y también es importante que cuando realices simulacros tú le incluyas. A ver, ¿cuántos segundos me tardo en ocuparla y cuántos segundos me tardo en salir en el caso de que yo tenga que evacuar o bien que voy a replegar? Nada más para ir cerrando, quiero contarles una experiencia con mi hermana. Cuando mi hermana tenía a mi sobrino recién nacido, como máximo unos 6 meses, mi hermana justo hacía estos ejercicios, ¿no? De cuánto me tardo en ponerme la mochila, meter a mi hijo y salir con la mochila de emergencia, ¿no? Ella vivía en una segunda planta. Entonces, ella súper cronometrada, lo hacía muy bien y salía sin ningún problema, ¿no? Pero el día que ocurrió el sismo del 2017, ella no contempló un aspecto, que fue que justamente por el tipo de movimiento, la puerta se atascó. Entonces eso le quitó segundos de lo que ya había practicado. Sin embargo, salió sin ningún problema. Entonces, a veces platicamos, ¿qué hubiera pasado si tú no tendrías esta práctica previa, ¿no? Seguramente hubieras entrado en crisis, te hubieras a lo mejor asustado de más, pero ella tuvo todo bajo control. Entonces, practiquen constantemente los ejercicios con su familia. Y también, justo como comentaba hace ratito Osvaldo, es importante que tengan también una mochila alterna o una réplica de esta en el lugar donde mayor tiempo pasemos. Tal cual, por ejemplo, tanto el ingeniero Víctor como yo, que ahorita nos está acompañando por aquí, pues creo que pasamos más tiempo aquí en el trabajo que en nuestras casas, ¿no? Entonces, si no tenemos una mochila en el lugar donde también pasemos más tiempo, y si ahí durante nuestro tiempo o estancia en ese lugar ocurre algo y no tenemos eso a la mano, pues ahí vamos a tener un problema porque nos vamos a sentir desprotegidos, ¿vale? Y siguiente, por favor. Y bueno, para finalizar, si tienen alguna pregunta, aquí estoy dispuesta a escucharla, también si es posible escuchar sus experiencias al respecto, si es que alguno quiere compartirla, y también a su vez compartir con ustedes de lo que hablábamos en la sesión anterior donde tuvimos esta entrevista con ustedes, de la guía de identificación y prevención de riesgos. Esta guía la hicimos con mucho cariño para la ciudadanía de nuestra alcaldía, y es también una herramienta para ustedes. Lo pueden escanear y pueden encontrar ahí el link a través del código QR y van a conocer ciertos fenómenos y cómo pueden ustedes prevenir, cómo pueden identificar esos peligros y cómo pueden prepararse para evitar que estas situaciones se puedan volver un desastre. Entonces, pues de mi parte ha sido todo.
les agradezco que hayan estado escuchándome. Sé que a lo mejor es un tema muy sencillo, pero créanme que si algo he aprendido en el mundo de la protección civil es que justo de las pequeñas cosas proceden las grandes. Y si hacemos un pequeño cambio, justamente vamos a ir abonando a la cultura de la prevención. Así que si le quieres poner a la siguiente y última diapositiva, ahí les pongo mi correo institucional. Estamos abiertos a cualquier pregunta o colaboración. Y nuevamente agradecerle a Daniela y al consejo que nos hayan invitado. Y bueno, pues de mi parte sería todo. No sé si hay alguna pregunta al respecto. Muchas gracias, Nancy. Abrimos espacio por acá alguna pregunta. ¿Dónde se pueden adquirir las mantas térmicas? Nos pregunte a Eduardo. Y también, ¿cómo propondrías una mochila de emergencia para los trabajadores de obra? Ok, perfecto. Muy buenas preguntas. Mira, lo de la manta, muchas veces en tiendas de campismo lo pueden encontrar. No digo, lógicamente no puedo decir marcas, pero hay unas muy buenas. Y si ustedes se acercan a esas tiendas, pueden encontrar eso. Realmente, incluso hasta en Amazon, si la buscan como tal, la pueden encontrar. Y la ventaja es que si es como muy compacta, ¿no? O sea, cabe en cualquier lugar de tu mochila y la verdad es que sí te salva de unas muy buenas exposiciones a la intemperie y al frío en este caso, ¿no? ¿Y me repites la segunda, Daniela, por favor? Claro, nos menciona Javier, ¿cómo propondrías una mochila de emergencia para los trabajadores de obra? Ok, excelente. Pues justamente recuerden lo que les comentaba hace ratito. La idea es que ustedes primero que nada identifiquen los peligros, ¿no? O sea, si de inicio un trabajador de obra tiene que siempre traer colocado su equipo de protección personal de acuerdo a las funciones que realice. Y aparte de eso, a lo mejor si ustedes consideran hacerle una mochila de emergencia, pues que lleve lo más fundamental ahí. Piensen ustedes como empresarios, ¿qué pasaría si ahorita hubiera un sismo tipo 2017 y me toca cuando mis trabajadores están aquí? ¿No? ¿Qué podría tener esa mochila que ayudaría a que mis trabajadores estuvieran a salvo, ¿no? En sus trayectos o durante el tiempo en el que tengan que quedarse en una zona de menor riesgo o zona segura hasta que puedan llegar sanos y salvos a sus casas. O en el caso de que tuvieran que quedarse ahí sin necesidad de desplazarse, ¿qué tendría que llevar, no? O sea, recuerden que no hay como algo escrito como tal, además de las recomendaciones que ya les dimos ahorita, pero todo entra también que ustedes ejerzan el criterio de acuerdo al lugar donde se encuentran y de acuerdo a los tipos de fenómenos que pudieran impactar en ese lugar donde ustedes se encuentran. Diferente que fuera un sismo, una inundación, un huracán, una erupción volcánica, ¿vale? No sé si hay otra Perfecto. pregunta. No, seguimos abriendo espacio a preguntas, unos minutitos más. ¿Ok? Creo que todo ha quedado muy claro. De todas maneras, después de la siguiente ponencia vamos a dejar un espacio. Por acá César nos pregunta, ¿también agregaría algunas celdas solares portátiles por si las pilas no funcionan? Totalmente de acuerdo. Muy útil esa sugerencia y justamente se van a dar cuenta que de repente hay tecnología muy sostenible que nos permitiría sobrevivir, ¿no? Que ya es como un nivelito más allá de esta mochila que les hemos mostrado hoy, pero hay muchísimas herramientas que pueden ayudarles, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una lámpara, que no solo tiene en una dirección la luz y un tipo de luz, sino tiene incluso señales de emergencia, luz roja, y también tiene un como clavito que me permitiría romper vidrios en caso de que yo lo necesitara. Perfecto. Por acá nos pregunta Osvaldo si es posible que nos compartas algún listado básico de un botiquín. Sí, con gusto. Lo mencioné aquí en la presentación, si gustan hacerla llegar y también si gustan escanear el código QR que les decía del Plan Familiar de Prevención de Riesgos. Y adelante, cuenten con ese listado. Maravilloso. Entonces nosotros les hacemos llegar esta presentación. Por acá es donde pueden observar el desglose de este botiquín. Y de todas maneras, si Nancy nos hace llegar algo adicional, se los haremos llegar al correo con el que se registraron para este webinar.
Perfecto, muchísimas gracias, Nancy. Por acá nos comentan, además de un silbato pedernal para hacer fuego, alimentos en lata. No dice el usuario, pero ese es el comentario. Fabuloso comentario, Daniela. Apoyo ese comentario y me da gusto que estén participativos. Deseo de todo corazón que hoy se sienten con su familia a ver si ya tienen esa mochila y si no, cómo la pueden completar. Igual y si después te mandan fotos, yo me sentiría muy feliz y orgullosa de que pudimos aportar un granito de arena en la prevención. Perfecto, entonces invitamos a todos que nos puedan compartir esos detalles a través del ISIC, a través de todo el equipo que conocen que está por acá detrás, y si recibimos algo, con mucho gusto te lo hacemos llegar, Nancy. Perfecto, entonces de todas maneras vamos a abrir una última sesión de preguntas posteriormente. Vamos a continuar con las temáticas de esta sesión, y ahora le quiero dar el uso de la voz a Fabricio Castrejón. Él es actualmente se encuentra en la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, en la Dirección General Táctico Operativa, en la coordinación de planes y programas de emergencia, coordinando cursos básicos de sistemas de comando de incidentes. Se desempeña también como líder coordinador de proyectos en la Secretaría de Protección Civil, realizando coordinación y planeación de simulacros, hospital seguro, comités. Asimismo, se desempeña en el área de capacitación y coordinación, impartiendo diversos cursos y pláticas a servidores públicos y civiles, con propuestas de normas técnicas y complementarias. Cabe mencionar que en el 2017 fue condecorado con las alas de la Ciudad de México por el doctor Miguel Ángel Mancera, derivado de sus rescates realizados el 19 de septiembre. Muchísimas gracias, Fabricio, por acompañarnos. El espacio es tuyo, por acá te ayudo a la proyección. Ok, muy bien, pues muchas gracias a todos y todas. Pues bienvenidos. Ha sido un placer el poder compartir un poquito lo que es el programa interno. Y bueno, pues ya vámonos a la que sigue, porque si no el tiempo nos apremia. El programa interno es un instrumento de planeación, operación, dice la ley, y es algo que es muy importante en cuestión a qué. El hecho es de estar prevenidos. Hemos hablado de la mochila de vida, que es algo fundamental para la prevención. El concatenar el programa interno nos va a dar esta ventaja de poder ir planeando en caso de una emergencia, siniestro, desastre, qué hacer. Y entonces esto nos va a facilitar las acciones a seguir. Entonces, de alguna manera he puesto algunas partes de lo que lleva el programa interno, nada más para que lo podamos ver, porque finalmente es una carpeta muy, muy amplia, porque se va a ir trabajando sobre cada uno de los fenómenos perturbadores que tenemos aquí en la Ciudad de México y a nivel nacional. Entonces, hablar de los fenómenos perturbadores podríamos entender como los de origen natural, que son geológicos e hidrometeorológicos, y los de origen antrópico o antropogénico, que tiene que ver el hombre con ellos, y es el de los incendios, que es el químico tecnológico, el socioorganizativo, entonces vamos teniendo algunos tipos de eventos en los cuales este programa interno nos va a permitir poder tener qué hacer en caso de, ¿no? Desde ¿me pones la siguiente, porfa? Desde ver el análisis de riesgo de qué es lo que tenemos como riesgo. Estamos tan acostumbrados a vivir con los riesgos. Bueno, vivir ya es un riesgo, de hecho, ¿no? O sea, ya el hecho de que desde que despiertas, ya sabes que pues ya es un riesgo el vivir. Pero a eso todavía el hecho de todo lo que vamos a ir creando nosotros y lo que ya está también por demás, ¿no? Vemos, por ejemplo,
en las casas, algunos lugares en donde sus apagadores, por ejemplo, no tienen el apagador y se juntan los cablecitos para que se prenda la luz, ¿no? En algunos te da toques. Y eso es el riesgo al que estamos acostumbrados a vivir. O sea, en lugar de irlo minimizando, los vamos dejando. Y esto, a la larga, va a producir el 90%, yo creo que de los incidentes aquí en la Ciudad de México son provocados por el hombre, ¿no? Una fuga de gas, ¿no? Me ha tocado ver en otros países que, por ejemplo, los plomeros con el encendedor van siguiendo el tubo a ver en dónde da el plamazo para ver dónde está la fuga, ¿no? O sea, digo, en otros países, aquí en México, evidentemente no lo hacen, ¿no? Usan espumita, ya usan, pero no usan el encendedor, ¿no? Pero cómo es importante entonces desde donde llegamos el identificar estos riesgos a los que tenemos. Entonces, el programa interno nos va a ir diciendo, bueno, pues si tu establecimiento mercantil se dedica a esto, bueno, ¿qué riesgo tendrías? ¿No? Por ejemplo, no sé, un restaurante, pues su riesgo va a ser mayor todavía, una fuga de gas a lo mejor, quemaduras por aceite, ¿no? O sea, vamos a ir teniendo o vamos a ir aumentando el riesgo de acuerdo a lo que tengamos, ¿no? Por ejemplo, en la parte de la construcción, ¿cuántas veces no hemos visto en otros países que no usan el casco, que no usan los zapatos protectores, andan con tenis? Digo, aquí en México yo sé que no pasa eso, pero lo llegamos a ver en algún otro país, como la gente no usa su equipo de protección personal y entonces aumenta el riesgo cuando se puede minimizar. O sea, ya el hecho de que haya, no sé, en una construcción que ya ven que casi no se llega a dar, que dejen los clavitos regados o que dejen vidrios o alguna cosa así, en donde pues si van en tenis, evidentemente se pueden lesionar, ¿no? O sea, la gente pisa las maderas con los clavos y pues se ha atravesado luego la suela porque pues evidentemente usan calzado que no es el más adecuado para esa situación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si no empezamos a minorar los riesgos, si no empezamos a bajar los riesgos, pues evidentemente pues vamos a aumentar el riesgo de que pase un incidente. Entonces el programa básicamente lo que va a hacer es empieza a identificar riesgos. ¿Qué riesgos podríamos encontrar? ¿Qué riesgos puedes tener para empezar a minorar? Y eso nos va a permitir que, digo, no podemos evitar que deje de temblar, no podemos evitar que deje de llover, pero sí podemos ir minimizando a lo mejor el efecto en donde nos veamos afectados, ¿no? Nancy decía que, por ejemplo, cuando tiembla, mucha gente sale y es importante ubicar esta parte, porque, bueno, yo vivo en Azcapotzalco y normalmente cuando suena el sistema de alertamiento sísmico, yo veo que mucha gente sale. Yo vivo en un segundo piso, mucha gente baja al tercer piso y a mí me daría también tiempo para poder evacuar. Sin embargo, el riesgo mayor que yo veo afuera, al exterior, es de que tengo un poste, tengo una cometida de cables de alta tensión, bueno, de media tensión, y unos árboles formidablemente grandotes, que en un sismo lo más seguro es de que no se va a caer una rama, sino que el árbol sale desde la raíz porque se afloja la tierra. Entonces, a veces es más seguro quedarse adentro que quedarse afuera, ¿no? O toda la gente se pone abajo del poste para ver en qué momento empiezan a oscilar o empiezan a moverse los cables para ver si ya está temblando. Entonces, ¿cómo pues estamos nosotros aumentando el riesgo de esa manera, ¿no? Entonces, el programa interno lo que nos va a permitir va a ser aminorar los riesgos con los que vamos a ir contando. Estos son algunas partes de lo que debe de llevar
el programa interno, quise poner así como que lo más que marca la ley, obviamente pues va a ir con un chorro de papelitos, ¿no? El hecho de que, digamos, muchas gracias, de que tengamos el equipamiento y la zona adecuada para poderla identificar y el plan de reducción de riesgos, o sea, ¿qué haría yo en caso de, ¿no? ¿Cuál sería mi procedimiento? ¿Qué puedo hacer? Ah, bueno, en caso de que tenga un fuego incipiente, tengo un extintor para empezar a controlar el fuego incipiente. Ah, o si suena el sistema de alertamiento sísmico, tengo bien señalizado mis rutas de evacuación para poder llegar hacia un punto de reunión. O tendré que replegarme hacia una zona de menor riesgo. ¿Qué equipo de emergencia tengo? ¿No? Puedo tener un super botiquín, el Ultra Plus Nice, de lo mejor que pueda existir en el mercado, pero si no tengo una persona capacitada, pues no me va a servir de nada tener el Ultra Plus Nice de los botiquines, ¿no? Entonces, ¿qué se necesita? Ya veíamos ahí en parte de lo que se requiere para el botiquín, pero tendríamos que ir checando esta parte de qué equipamiento, de acuerdo a nuestros riesgos que tenemos. O sea, si el riesgo es de un incendio, pues evidentemente debo de tener extintores. Y si el riesgo es mayor, a lo mejor un hidrante. O las rutas, puertas de emergencia abatibles, etcétera. Y eso nos va a permitir poder ir teniendo estos planes de cómo ir trabajando ante esta situación, ¿no? El plan de emergencia sísmica, por ejemplo, para la Ciudad de México, es que cuando suene el sistema de alertamiento sísmico, por ejemplo, todos los secretarios de todo el gabinete de la Ciudad de México se va al C5. Y ahí se empiezan a tomar decisiones. Bueno, aquí en nuestra planta productiva, ¿qué es lo que yo haría en caso de que suene el sistema de alertamiento sísmico? Nos juntamos, nos contamos, vemos si estamos todos completos, qué es lo que nos va a ir faltando, qué es lo que necesitamos para completar esta parte. Entonces, la siguiente, por favor. Es importante tener esta parte de los planes y qué hacer. Fíjense que es algo muy importante. Yo este año he estado trabajando mucho con el plan de continuidad de operaciones dentro del gobierno de la ciudad. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense que se cayera, o que se dañara el edificio de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. ¿Qué es lo que pasaría? O sea, finalmente ahí está el centro de inteligencia, ahí se tienen que ver algunas de las situaciones. Si no tenemos un plan de continuidad de emergencia, ¿qué es lo que va a pasar? ¿No? Nosotros somos de la idea que en este momento, si tenemos un plan de continuidad de operaciones, la ciudad va a poder ir recuperándose de la mejor manera. Explico de esta manera. Imagínense qué sucede. Ustedes a lo mejor tienen hijos. ¿Qué pasa si el día de mañana no hay clases? Lo primero que tendría que pasar es de que, bueno, ¿y a dónde voy a dejar a mi hijo? ¿Quién lo va a cuidar? Hay que dejarle de comer, porque normalmente pues lo llevamos a la escuela y la escuela se tardará a lo mejor 8 horas de tenerlo ahí mientras nosotros vamos a trabajar o nos da tiempo de que alguien pase por él. Ya nos mueve toda esta parte. Entonces, si no restablecemos rápido, por ejemplo, una escuela, los papás, ¿a dónde van a dejar a sus hijos? Entonces no van a poder ir a trabajar los papás y entonces se empieza a frenar, se empieza a hacer esta cadenita de cómo ir operando, cómo ir saliendo adelante en esta situación, ¿no? No abres la tienda, pues no vendes, y entonces, pues no ganas, ¿no? Y entonces también el que te surte tampoco gana, y entonces se empieza a ir afectando de tal manera que vamos a ir, en lugar de ir
resolviendo, nos va a ir atrasando esta parte en lugar de tener una continuidad de operaciones. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues, por ejemplo, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil tiene una sede alterna para operar en caso de una emergencia y su edificio sea dañado. O sea, que no se pierda la continuidad de operaciones, que se pueda seguir operando para que podamos restablecernos lo más rápido posible. La siguiente, por favor. Y bueno, pues evidentemente las pólizas y cartas responsivas y cartas de corresponsabilidad son importantes. El responsable oficial en protección civil te dice, bueno, yo me comprometo siempre y cuando no hagas modificaciones a tu inmueble, ¿no? Porque muchas veces decimos, bueno, ya voy a poner una pared más y eso nos va a hacer que quepamos más personas. Sí, pero el programa estaba diseñado a lo mejor para 5 y ya metiste 10 o ya metiste 15 más y el programa está siendo modificado en esa situación. Entonces, esa carta de corresponsabilidad en donde, bueno, nosotros nos comprometemos a que funcione de tal manera para que podamos ir trabajando. Yo soy responsable hasta cierto punto, pero también ustedes son responsables hasta cierto punto en esta parte de cómo ir operando y cómo ir salvaguardando la vida, los bienes, el entorno y actualmente hasta la información de todo lo que se va suscitando en esta parte. Entonces, bueno, a grandes rasgos son parte de lo que se tiene que tener en un programa interno de protección civil, pero va a ser pues, ciertos documentos y cierta parte que es importante, ¿no? Los dictámenes, y esto pues va a ser algo que nos va a dar la seguridad de que a lo mejor el inmueble está diseñado para 3 pisos y bueno, hay cosas que nos ha tocado ver aquí en otro país, en donde pues va creciendo la familia y dicen, pues échale otro piso más a la casa pero pues contratamos al maestro Juan, pero nunca hacemos una consultoría con un ingeniero, con un arquitecto, con un director responsable de obra y entonces pues vamos haciendo más cosas y a la mera hora pues el inmueble se ve afectado porque hicimos modificaciones sin haber consultado y entonces nosotros hicimos el riesgo, el riesgo lo construimos nosotros y no fue ocasionado por un sismo, no fue ocasionado por alguna otra situación. ¿Sale? Entonces, bueno, a grandes rasgos es parte de lo que es el programa. El programa lo que nos va a permitir va a ser tener esta parte de saber qué hacer antes de una emergencia, el poder encontrar todos los riesgos que vamos a tener, qué hacer durante esta emergencia, y cómo volver a la normalidad lo más rápido posible para que la planta productiva no se vea afectada y podamos tener una continuidad de operaciones y seguir saliendo adelante productivamente, ¿no? Entonces, bien, no sé si hay alguna duda. Abrimos espacio justamente para que nos puedan compartir a través del chat todas sus dudas. Fabricio, como tú bien comentabas, obviamente por cuestiones de tiempo se ahonda de forma muy general los elementos. Sin embargo, para poder hacerle llegar a todos los que nos escuchan algún detalle mayor de los elementos completos que tendrían que tener dentro de su plan, a fin de que puedan identificar qué les hace falta, mejorar su propio plan e incluso crearlo en caso de que se requiera, no sé si nos pudieras hacer llegar información al respecto para que nosotros se las enviemos. Claro que sí, bueno, así básicamente están los términos de referencia para elaboración de programas internos, que es así, ahí viene toda la listita de todo el check-in, de todo lo que se debe de esa la googlean, términos de referencia para elaboración de programas internos, y con eso vas a encontrar, y hay especialidad, hay para obra, ahora sí que encuentras tutti frutti de acuerdo a lo que necesites. Pero está esa parte y obviamente el apoyarse en un responsable oficial en protección civil que es el que pues va a firmar y que es el que le ha estudiado para poder apoyarlos en esa parte de lo que es el programa y toda esta tramitología que
que a veces como empresa evitamos, ¿no? Porque eso de ir a la alcaldía, ya ves cómo son los de la alcaldía, que son tardados y que, ay, perdón, no todos, no todos. Hay otros que no. Pero sí, el hecho de hacer todos estos trámites y esto, pues nos genera tiempo, nos genera también, ese tiempo pues se va en la economía también y entonces nos vemos afectados en esa parte. Entonces, obviamente también pues recurrir a un oficial responsable en protección civil para que los vaya orientando en esa parte. Perfecto, claro que sí. Por acá Javier nos pregunta, ¿aceptan en protección civil la evaluación de riesgos que indica la NOM 031 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social? Mira, normalmente se hace un examen autodiagnóstico que viene en la parte de programa interno. Esta parte de la normatividad, haz de cuenta que a pesar de que trabajamos en lo mismo, van como que separados, ¿no? Porque la Secretaría del Trabajo y Previsión Social marca unas cosas y el área de protección civil o lo que es gestión integral de riesgos marca otras. Entonces, yo les recomiendo más basarse hacia los términos de referencia para elaboración de programas internos, porque sí, efectivamente, aunque cumplas con la norma, a lo mejor por parte de protección civil te va a hacer algo falta y entonces no va a proceder tu programa interno, ¿no? Entonces sí por eso es importante el hecho de trabajar a veces con un responsable oficial en protección civil para que él vaya haciendo esta matriz de responsabilidades y pueda ir bajando información de ambos, tanto de la Secretaría del Trabajo como de protección civil. Muy bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Por acá también nos acompaña Nancy por si de la primer sesión o primer parte de nuestra reunión quedó alguna duda. Me parece que no, que todo claro. Entonces, no me queda más que agradecerte a ti, Fabricio, y por supuesto también a Nancy por habernos acompañado. Por acá nos pregunta Pilar. En casa, ¿qué tipo de extintor sugieren tener? Otra vez, yo recomiendo polvo químico seco porque es de lo más comercial y que lo puedes ir a comprar en Home Depot o Office Depot, no, Home Depot, hasta en Walmart venden extintores, creo, de polvo químico seco, pero depende otra vez, obviamente, si estás en la cocina, pues yo te recomendaría a lo mejor unos de CO2, para que no se te ensucie la cocina tanto, porque el polvo, pues finalmente es un polvo muy finito y te va a contaminar la comida. Entonces, pero yo creo que el estándar sería el polvo químico seco, que es de los económicos y que te va a pagar un fuego incipiente sin ningún problema en casa, con lo que puedes ir iniciando. Entonces, ¿sería polvo y CO2? Sí, correcto, sí, sería de lo ideal. Pero para eso yo te recomendaría antes mejor poner un detector de humo y un detector de gas, ¿no? El detector de gas, evidentemente, lo pones en la cocina y el detector de humo lo puedes poner en la sala, en el comedor, lo puedes poner en las recámaras, que se va a sonar siempre que haya humo y el detector de gas, cuando haya una fuguita, va a sonar. Entonces, eso nos va a aminorar todavía el riesgo de que tengas que usar un extintor. Perfecto, por acá Erika sí nos comparte que ya cuenta con uno de polvo seco en casa y que está por comprar uno para su carro. Aquí también es importante esta situación. Checa las letras chiquitas de tu seguro, porque muchas veces dice las letras chiquitas del seguro que si colocas polvo químico seco en el auto, el seguro no se hace responsable por los daños. Entonces, es importante que ahí sí vean las letras chiquitas del seguro
para esta situación, porque el polvo químico oxida o hace una oxidación en algunas partes de los motores y entonces los daña y ya chao, bye. Entonces, chequen las letras chiquitas de los seguros para ver si es recomendable que tengas el polvo químico seco o es preferible que le eches Coca-Cola, ¿no? Por decir algo. Perfecto, muchísimas gracias, gracias por acompañarnos. Realmente lo único que me queda es agradecerles por esta gran información que nos están compartiendo. Eso no sabía y he tenido 3 accidentes de incendio en el carro. Justamente nos comenta Erika que qué valioso lo que nos estás compartiendo hoy. Entonces, bueno, de esta forma cerramos la segunda sesión que tenemos del programa de prevención de desastres. Los estaríamos esperando la próxima semana, el jueves 30, con el tema de plan de continuidad de operaciones, que es justamente un tema que ya había estado ahondando un poquito Fabricio, pero que obviamente es muy importante tener en cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, muchísimas gracias a nuestros expositores. Les recuerdo a todos que por acá estamos colocando una liga también de evaluación de la sesión. Para nosotros es muy importante que nos puedan dar su feedback para ir mejorando en cualquiera de los temas que necesiten. Entonces, les deseamos excelente tarde a todos y nos vemos el próximo jueves a las 5 de la tarde. Muchas gracias. Gracias. Capacitar es nuestra misión. Emplear la tecnología y todos los medios disponibles para llevar el conocimiento hasta ti es parte de nuestro compromiso. Queremos un país capacitado y preparado para un mejor futuro. Y ser parte de ese objetivo es lo que nos motiva a brindarte diversas alternativas para tu mejora continua. Cursos y diplomados en modalidad presencial e híbrida. Cursos a distancia con las plataformas virtuales en formato síncrono. Capacitaciones de autoaprendizaje por medio de nuestra plataforma eLearning. Y hoy ponemos a tu alcance un formato corto y dinámico, con los mejores contenidos y de la mano de grandes expositores del sector. Jueves de conferencia y sí, una alternativa más de capacitación para ti. Gracias por habernos acompañado. Nos saludamos muy pronto y gracias por formar parte de esta gran comunidad que busca ser mejor cada día. Capacitar es construir.